voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas evangélicos, católicos, de todas las denominaciones religiosas del Perú y del mundo. Nuevamente estamos saliendo en vivo y en directo en nuestro programa de La Voz de la Reforma de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias al Canal 47, el canal cultural. Gracias también a ustedes, los televidentes, que con sus llamadas insistentes, mis amados hermanos, a los teléfonos que aparecen ahí en el réclame, Señor, nos alientan para continuar hablando la verdad en el campo religioso. Y nosotros continuaremos, por supuesto, educando a nuestro pueblo con las Sagradas Escrituras, demostrando con la Biblia los errores que por largo tiempo nos estafaron los llamados pastores, los llamados reverendos, los llamados superintendentes, élderes, ministros de las diferentes sectas religiosas que hoy día tenemos en la cristiandad. Ahora la luz de la verdad comienza a alumbrar a los rebaños que los pastores quisieran sofocarlos a como dé lugar. Así la lucha continuará entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el pueblo de Dios y aquel que no lo es. Quisiéramos, mis amados hermanos y hermanas
católicos y evangélicos, que tengan siempre presente toda palabra que sale de nuestros labios y que se habla en este canal, para que mañana más tarde ustedes sepan que aquí se dijo la verdad. El fin de todas las cosas no será mediante una guerra nuclear. El fin de todas las cosas no será entre el Oriente y el Occidente, ni el capitalismo con el socialismo. La lucha final que hará que termine el fin de todas las cosas será, Señor, una guerra religiosa entre el pueblo de Dios para recuperar la tenencia del planeta que Satanás se ha apoderado y ha usurpado la autoridad de Dios, haciéndose Dios de este siglo, como usted lo conoce, como se dice en las Escrituras. Los ejércitos ya se están preparando para esta guerra final. Los ejércitos de Satanás, con todos sus ministros, con toda la Iglesia Católica Romana, con todas las iglesias evangélicas, increíblemente, ¿verdad? Señor, apoyados todos ellos por el poder civil del Estado de los países del mundo, forman el ejército de Satanás. Por otro lado, tenemos el ejército de Jehová, que es precisamente el resto de la descendencia de la mujer, que son pocos, y que habla Apocalipsis capítulo 12, verso 17, y que es materia de estudio de esta tarde, que dicho sea de paso, estaremos 3 horas hasta las 6 de la tarde, mis amados hermanos. Entonces, el ejército de Jehová es el resto, ese resto que habla que es la descendencia de la mujer, que son pocos, y que tiene una arma poderosa, que es la verdad, que es la Biblia, y la Biblia sola como base de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. El ejército de Jehová, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, hasta nuestro tiempo, siempre ha sido su arma poderosa, las sagradas escrituras, la Biblia y solo la Biblia. El ejército de Jehová no acepta ningún otro libro aparte de las sagradas escrituras. Libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el verso 6, así lo menciona: no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová Dios. El ejército enemigo es el que va a utilizar, Señor, la espada y el ejército. Pero el ejército de Jehová jamás utilizará la espada, sino su Santo Espíritu, que es el instrumento que escribió las sagradas escrituras. En todas las edades, el ejército de Satanás siempre utilizó la espada, Señor, la espada, la muerte, el encarcelamiento, Señor, las torturas. Siempre utilizó al poder civil para lograr sus dogmas y implantar sus creencias en la iglesia. Te acabo de decir, mi amado hermano, que la iglesia de Dios final, que no tiene nombre, por si acaso, como tienen nombre todas las iglesias que existen hoy en día en la sociedad. La Biblia menciona
que el ejército de Jehová no tiene nombre, simplemente se le llama el resto de la descendencia de la mujer, es decir, es el resto de la descendencia del mismo linaje de la mujer de todas las edades. Ese es el ejército de Jehová y son pocos. Se le llama el resto y está profetizado en las Sagradas Escrituras, que hoy día lo vamos a estudiar ampliamente, mi querido hermano. Eso significa que ninguna de las iglesias que hoy día le encontramos como metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, Israelitas del Nuevo Pacto Universal, ninguna de estas denominaciones religiosas es el verdadero pueblo, más bien forman el ejército de la oposición, el ejército de Satanás, el ejército del diablo. Porque el remanente, porque Apocalipsis capítulo 12, verso 17, te habla sobre la aparición de un resto que no tiene nombre, simplemente se le llama el resto. Y usted, mi querido hermano, católico, evangélico, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, Pare de Sufrir, Dios es Amor, puedes tener esa oportunidad de formar ese resto final. La Biblia nos habla con claridad sobre ese resto. Libro de Isaías, haciendo un repaso, capítulo 1, verso 9, nos dijo, y dice Jehová de los ejércitos, si no nos hubiera dejado un resto pequeño, hay que tener presente esa palabra, si Jehová Dios no nos hubiera dejado en todos los tiempos, como ahora, un resto pequeño, entonces no todos son los restos, el resto es pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra seríamos. Por eso, mi apreciado hermano, Dios dejó en todos los tiempos un resto, se le llama un residuo, se le llama un remanente. También lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, ya en el Nuevo Testamento, en el versículo 5, el remanente que formó o formaron los apóstoles. Y así dice el versículo, así también dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo, aún en este tiempo, o sea, en su tiempo, no se está refiriendo esto para ahora, se está refiriendo para el tiempo de los apóstoles. Así también, ahora, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente escogido por gracia, acuérdate de Isaías 1:9, siempre es pequeño. De lo contrario, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Ninguna iglesia puede durar más de 100 años de existencia, menos 200 años, menos 300 años, mi apreciado hermano, porque esa iglesia se va a constituir finalmente en Sodoma y Gomorra. Y es necesario siempre ir sacando un resto cada cierto tiempo. Ninguna iglesia, ningún grupo religioso en ninguna edad ha logrado superar tantos años estando en pureza, en santidad, Señor, como lo están ahora las iglesias.
Las iglesias tienen más de 100 años, más de 200 años, más de 300 años algunos. Y con ese tiempo de existencia que tienen, Señor, no pueden ser necesariamente el resto. Y Apocalipsis capítulo 12 está, mi apreciado hermano, la gran noticia, la gran prácticamente, Señor, palabra de Dios que nos dice que para este tiempo también hay un resto. Eso se llama el resto final. Está profetizado un resto final para nuestro tiempo. Y está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y dice así el texto bíblico. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón, mi apreciado hermano? Es el diablo y Satanás. Él es el que quiere que sean como Sodoma y como Gomorra. Pero siempre Jehová Dios sacó un resto pequeño de ese Sodoma y de esa Gomorra. Entonces el dragón se llenó de ira. Se llena de ira el dragón. El dragón es el diablo y Satanás. ¿Contra quién se llena de ira? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. ¿Te acuerdas que te dije que la lucha final, la guerra final, no es entre Oriente ni Occidente? No es entre el capitalismo y el socialismo. Eso no va a poner fin, Señor, a la existencia de los seres humanos en este planeta. El que va a poner fin a todas estas cosas es la lucha religiosa. Y aquí, en Apocalipsis 12, 17, usted está viendo con claridad que el apóstol y profeta Juan nos escribe y nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer significa la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra. Se declaran la guerra ambos. Ambos se declaran la guerra. Y la guerra ya empezó, mi hermano. La guerra ya está empezando. Usted está viendo ya los primeros pasos de esta guerra. Contra el resto. El diablo se fue contra el resto. Ese resto es lo que sale ahora. ¿Cómo se llama? Se llama Iglesia Metodista, se llama Iglesia Bautista, se llama Iglesia Mormona, se llama Israelitas del Antiguo Pacto, Movimiento Misionero, se llama Iglesia Adventista, se llama Iglesia Testigo de Jehová. ¿Cuál de las tantas denominaciones que hoy día existen se refiere que es el resto? No menciona nombre, por lo tanto no es ninguna de las congregaciones o sectas religiosas que usted está viendo en nuestra sociedad. Esta iglesia final simplemente se le llama resto, residuo. ¿De quién? De la descendencia. Son de la misma estirpe, son de la misma familia, son de la misma descendencia, de todos los restos, de todas las edades. Amén, gloria a Dios. Se junta juntamente con este resto de ahora. Amén. La descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy en día, mi apreciado hermano, vas a tener la oportunidad, saca tu bolígrafo, saca tu cuaderno, saca tu Biblia. 3 horas vamos a estar en la pantalla de tu televisor. 3 horas, mi apreciado hermano. Saca, por lo tanto, invita a tus vecinos, invita a tu hermano mormón, metodista, bautista, pentecostal. Abran los ojos, hoy día sus ojos van a abrir. Señor, invita al pastor que también tiene oportunidad de salvarse y ser parte del resto. También tiene oportunidad porque Cristo murió por todos nosotros. Pero ¿qué más aprendemos de ese resto? La Biblia habla, mi apreciado hermano,
que solo el resto nos enseña la Biblia, que solo el resto se salva. El que no es el resto no se salva. De ahí la importancia de que tenemos nosotros que aprender sobre este resto. Y en Apocalipsis 12:17 que hemos leído, nos han dado dos de las características para que usted conozca ese resto. Cuando usted ve aparecer al resto teniendo esas características, mi apreciado hermano, usted comprenderá entonces que ya está apareciendo el resto. Pero quiero demostrarte que solo el resto se salva. El que no es parte del resto no se salva. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 y verso 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles hayan conocido la verdad. Y el verso 26 dice, y esto es lo que importa, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cómo se rechaza? El sábado es para Israel, la ley para Israel, el pastor de ahora, el pastor moderno. Hoy día vas a quedar desenmascarado y avergonzado, mi apreciado hermano, pero tienes oportunidad de salvarte, hermano pastor. Mira lo que dice el verso 26. Y luego todo Israel, cuando entran todos los gentiles, luego todo Israel deja de ser gentil y pasa a ser Israel. Y luego todo Israel, hasta que el verso 25, la última parte dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todos los gentiles que tienen que salvarse habrán entrado. Y el verso 26, dejan de ser ya gentiles y pasan a ser judíos. Y aquí lo dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Mi apreciado hermano, ¿qué es lo que estamos viendo hasta este momento? Hasta este momento estamos repasando que hay un pueblo remanente en el pasado y también hay un pueblo remanente en el futuro de nosotros. Y que solo solo el remanente será salvo. Y que hoy día vamos a ver si cuántas iglesias existen y si ellas son remanentes o no lo son, lo vamos a comprobar con la Biblia. Romanos capítulo 9, verso 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fueran los católicos como la arena del mar, eso no interesa. Solo el remanente de los católicos que salgan de su iglesia serán salvos. Si de la iglesia, Movimiento Misionero Mundial, sean como la arena del mar, o los mormones sean como la arena del mar, o los testigos de Jehová sean como la arena del mar, o los metodistas o bautistas, cualquier denominación, sean como la arena del mar, la Biblia dice solo el remanente será salvo. ¿Qué hacer para ser el remanente? Ya lo sabrás, mi hermano, pero quiero terminar la lectura. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, eso no interesa, está diciendo, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el resto, el remanente, será salvo. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Vamos a hacer un corte comercial y luego estamos retornando para ver cómo usted puede ser parte de ese remanente. Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor.
Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Decíamos, mis amados hermanos, que Dios va a formar un resto, un remanente. Pero ¿cómo lo va a formar ese resto y ese remanente? Hay un llamado divino, mi apreciado hermano. Hay un llamado divino en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, a la cual lo vamos a dar lectura para que usted conozca, Señor. Si tú eres metodista, bautista, pentecostés, Señor, Alianza Cristiana y Misionera, adventista, mormón, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, católico o de la iglesia israelita, del antiguo pacto universal o de cualquier denominación religiosa, Señor, usted puede ser parte de ese resto final que no tiene nombre, el pueblo de Dios final, que debe salir de las congregaciones religiosas, de las denominaciones religiosas, para formar ese resto que está profetizado para ahora. Todas las iglesias tienen un nombre, este resto no tiene nombre, simplemente el profeta lo llamó el resto de la descendencia de ella, el pueblo de Dios final. ¿Cómo lo vamos a formar, Señor? Saliendo de las congregaciones religiosas. Por eso vamos a dar lectura. El paso que tienes que dar, mi apreciado hermano, es obedecer. ¿Quieres ser parte de ese resto? Hay que obedecer lo que dice la profecía mediante el profeta Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, nos dice de esta manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Ahí lo tienes completamente claro. Salí de ella, pueblo mío, para que formes el resto y no seas parte, cómplice, hacerse cómplice de los pecados, de las falsas doctrinas, de sus enseñanzas, como lo menciona en otra versión. Si lo tenemos en la otra versión, lo podemos dar lectura también para el conocimiento del pueblo, porque aquí estamos educando al pueblo en qué consiste eso que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, dice acá. ¿Y qué es lo que dice en la otra versión? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis cómplices de su desvío de las enseñanzas de la Biblia, y para que no recibáis parte de sus plagas. Señor, eso se llama apostasía. Sal de allí, te dice, pueblo mío, para que no seas cómplice de las desviaciones doctrinales de la Biblia, lo que ya te hemos hablado cuántas veces. A eso se llama apostasía. Y es dejar de adorar al verdadero Dios. Apostasía, ya te hemos enseñado. No vamos a volver, retrocedemos en el tiempo, y no hay tiempo, tenemos que avanzar en el estudio, mi apreciado hermano, para que no te hagas cómplice en el desvío de las enseñanzas de la Biblia. Lo dice el libro de Apocalipsis. Tienes que salir de ahí, pueblo mío. Y al salir de allí, Señor, el Señor te va a recibir, porque mientras te quedas ahí, Dios no te va a recibir. Mira lo que dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Primero el 17 nos dice de esta manera, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Ahí lo tienes. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice el Señor, obedece, hermano metodista, bautista, pentecostal. Va a haber una salida en masa.
Señor, ¿cuántos ya están llamando en estos momentos? Ya quieren salir de su iglesia, solo que al presente, por esta situación de la pandemia, todavía, mis amados hermanos, les informamos que a su debido momento estaremos aperturando la iglesia y ahí sí pueden venir todo aquel que quiera, católico, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, pare de sufrir o pare de cobrar, pare de sufrir. Y todas las iglesias, Señor, que deseen, israelitas, adventistas, pueden venir y acercarse, Señor, a la casa de oración para, Señor, formar ese resto, ese remanente que la Biblia lo está mencionando. Aquí lo dice bien claro: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque esas iglesias son inmundas, y yo los recibiré. Quiere decir que estando en esas iglesias inmundas, el Señor no te recibe. Saliendo de esas iglesias inmundas, sí te va a recibir el Señor. Y su bautismo en esas iglesias inmundas no vale. Es decir, no te has bautizado. No te has bautizado. Señor, todas sus bendiciones se volvieron en maldición. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y yo os recibiré. Y más dice todavía el verso 18, lo damos lectura, el verso 18, que es lo que nos dice, gloria a Dios. Amén. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y esta parte es bien interesante. Y dice, seré para vosotros por Padre. Quiere decir que nunca fue por Padre. Ustedes estaban cantando por gusto allí, con rock, con perreo, con cumbia, con huayno, con salsas, con luces de colores, con humos ahí que ponían para dar ambiente mundano. No, Señor, Él nunca fue tu Padre. Lo que estabas adorando es al Padre de las mentiras, al Padre que le gusta esos tipos de ritmos mundanos. Pero si tú sales, yo seré para vosotros por Padre, porque nunca lo ha sido, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¡Qué bendición, qué alegría! ¡Qué grande nuestro Señor! Hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, mi apreciado hermano, está en tus manos salir de estas congregaciones religiosas. Mis amados hermanos y hermanas católicos y evangélicos, quiero decirles que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres valientes en todas las edades, así como las tiene ahora, así como usted que me estás viendo, usted, como usted, Señor, o como usted, señora, como usted, joven, que me estás viendo. Siempre Dios ha tenido ese tipo de hombres y mujeres que siempre han dicho, no transigiremos en contra de la verdad, no nos iremos en contra de la verdad que se está hablando desde el canal 47 y que nos está desenmascarando todos nuestros errores. No aceptaremos otra cabeza en la tierra, sino a Jesucristo como cabeza de la iglesia en el cielo. No vamos a aceptar una cabeza en la tierra, mis amados hermanos. Tomaremos la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. ¡Qué grandes hombres! Señor, qué decisión tan poderosa que usted va a tomar. Y por eso te vas a salir. Y dice, tomaremos la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres, de los pastores, de los reverendos, de los superintendentes, de los curas, de los ministros, de los sacerdotes, de las monjas, del Papa y de lo quien sea. Señor, no debemos ponernos debemos ponernos de parte de la verdad, sin importar lo que las masas nos pueden hacer. ¡Qué decisión tan valiente de estos hombres, que siempre lo hubo en el pasado! Debemos ponernos de parte de la verdad, sin importar que las masas nos pueden hacer. Deja las consecuencias a Dios.
hay que decir la verdad como está escrita, y las consecuencias dejémoslo a Dios. Tomaremos la Biblia y la Biblia sola como la guía de nuestra vida. Señor, la Biblia y la Biblia sola y ningún otro libro más. Así, Señor, fueron los hombres en el pasado y así también lo serán ahora, mis amados hermanos. En Hechos capítulo 6, verso 7, la palabra del Señor nos dice: la palabra de Dios se difundía en el número de los discípulos en Jerusalén. El remanente desde ese tiempo aumentaba considerablemente. Incluso un gran número de sacerdotes aceptaban la fe. Quiere decir que un gran número de pastores también van a aceptar la fe ahora. Sí, Señor, tienen derecho también a salvarse los pastores. Se equivocaron, pero pedirán perdón a Dios y saldrán de esas organizaciones religiosas que un día ellos pertenecieron. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7, dice: la palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedecían el mensaje de la fe de los apóstoles. Mis amados hermanos, así se formó el pueblo remanente en la Edad Media. Ahora tenemos un pueblo remanente, Señor, para nuestro tiempo. Vamos a ver las características de este pueblo remanente, de este resto final que tiene que aparecer ahora. ¿Por qué te digo características? Porque la profecía, mis amados hermanos, que es lo más seguro, para que nosotros lo conozcamos, lo reconozcamos, que hablaron los profetas, Señor, tenemos que conocer las características para poder identificar si es o no es, en este caso, el remanente. Por ejemplo, la Biblia hablaba que tenía que aparecer el Mesías prometido, pero los profetas en los tiempos de Jesús aparecieron muchos Mesías, igual como ahora. Jesucristo dijo que va a venir por segunda vez y han aparecido tantos, incluso un peruano que se llama Jonás Atacuzzi, que dice que es Jesucristo. Para reconocer al verdadero Mesías, Señor, los profetas dieron muchas características. Entre ellos era uno que tenía que nacer de una virgen, y con Jesús de Nazaret se cumplió. La profecía decía que el Mesías iba a huir desde temprana edad, desde cuando estaba embarazada su madre, a Egipto. Y así ocurrió con Jesús. Amén. La profecía, los profetas decían que volvería de Egipto a Jerusalén después de la muerte de Herodes. Y así lo fue. ¿Te das cuenta cómo se van cumpliendo todas las características para que finalmente nos demos cuenta que Jesús es el verdadero Mesías de los tantos que aparecieron? E incluso con algunos se podía cumplir alguno de ellos, pero no todo se cumplió con ellos, pero con Jesucristo sí. La Biblia decía, o sea, la profecía decía que el Mesías iba a hablar en parábolas, y así ocurrió con el Mesías, con Jesucristo. La profecía decía que de uno de sus entornos lo iba a vender, y así ocurrió con Jesucristo. La profecía decía que lo iban a vender por 30 monedas de plata, y así ocurrió, e incluso hasta la cantidad de la traición estaba especificado en la profecía, y así se cumplió con Jesús. La profecía decía que iba a morir
en la cruz del Calvario. Y así se cumplió con Jesús. Que su vestuario iba a ser sorteado entre los soldados romanos. Y así se cumplió con Jesús. Sus huesos no serían rotos. Y así se cumplió con Jesús. Que al tercer día resucitaría. Y así se cumplió con Jesús. Y luego ascendería a los cielos. Y así se cumplió con Jesús. ¿Y qué es lo que falta? Que venga por segunda vez. Eso es lo que está faltando. Por esas razones indicadas, mis amados hermanos, conocemos perfectamente que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías. Amén. ¿Cómo conocer a este resto que te habla Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, que dice así? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo conocer a ese resto? Lo cierto es que la profecía profetiza Juan el profeta que iba o tiene que aparecer un resto final. ¿Y cómo conocer a este resto final? Por eso vamos a ver ahora las características que menciona Señor para conocer a este resto final. Vamos a dar lectura para que usted pueda ver, mi apreciado hermano, las dos primeras características que te habla el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahí, mira tu Biblia, por favor, mira tu Biblia y lectura conmigo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, que no dice, se llama la iglesia tal, la iglesia metodista, el resto de la iglesia metodista, la iglesia testigo de Jehová, la iglesia mormona, la iglesia tal o cual. No dice, es resto sencillamente de la descendencia de ella. Aquí encontramos dos características. Uno, los que guardan los mandamientos de Dios. Uno, repito, los que guardan los mandamientos de Dios. Míralo bien, mi hermano, míralo bien. Uno, hay dos características que menciona. Uno, los que guardan los mandamientos de Dios. No está diciendo los que guardan los mandamientos de Jesús. No está diciendo eso. No está diciendo, ten cuidado, mi apreciado hermano. Lo vuelvo a lecturar. Uno, los que guardan los mandamientos de Dios. De Dios. Y segunda característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. Segunda característica, tienen el testimonio de Jesucristo. El resto que deben de salir de la iglesia de las iglesias apóstatas, Señor, ahora verdaderamente tienen a Dios y tienen a Jesucristo. Nota nuevamente, los que guardan los mandamientos de Dios. En todo tiempo se ha predicado y se ha enseñado que se refiere a los mandamientos de Jesús. No dice eso la Biblia. La Biblia dice los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
Vamos a analizar estas dos características para que usted, mi apreciado hermano, puedas comprender los mandamientos de Dios. Primera característica, dice los mandamientos de Dios, acabamos de dar lectura, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Para refrescar la memoria, ¿no es cierto?, hemos leído nuevamente Apocalipsis 12, 17. Ya hemos visto que la Biblia nos habla, mi apreciado hermano, de la aparición, de la formación de un resto, antes que se derrame la ira de Dios, antes que se derrame las 7 plagas postreras y antes de la segunda venida de Cristo. Las 7 plagas postreras no caerán sin que primero haya salido el pueblo de Dios de todas las iglesias apóstatas y se haya formado el resto, los pocos que decidieron por el camino de la vida. Salid de ella, te dijo en Apocalipsis 18:4, para que no seas partícipe de sus pecados. Nos vamos a ir a un corte comercial y luego estamos retornando con la primera característica del resto de la descendencia de ella. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando. El tema es bastante interesante y quisiéramos que tomen, Señor, toda su apertura de su conocimiento y su atención necesario. Miren, las iglesias evangélicas se encuentran en una completa apostasía. La Biblia nos habla que siempre Dios dejó un resto, un remanente, y fue siempre pequeño. La Biblia nos habla hoy en día que también tenemos un resto final que no tiene nombre, simplemente se le conoce como el resto, y que no tiene nombre, y que ninguna de las iglesias puede apropiarse o decirse que nosotros somos ese resto que habla Apocalipsis 12, 17. Hemos visto que para formar ese resto, Dios hace un llamado y tienen que salir su pueblo de las iglesias apóstatas, de los metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios Amor, Movimiento Misionero y todas las iglesias. Mis amados hermanos, también hemos dicho que los pastores también tienen su oportunidad. Mientras no termine el tiempo de gracia, pueden también ellos salvarse renunciando, saliéndose, las pastoras renunciando sus cargos, porque no existe en la Biblia ese cargo que los pastores lo han puesto, y todo eso se llama apostasía. Hemos visto en Apocalipsis 12, 17 que sí existe un resto final y que el dragón, Señor, se llena de ira contra ese resto y le declara la guerra. Y ese resto tiene 2 características. Primera característica, noten, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Notas? Los que guardan los mandamientos de Dios. Lo vuelvo a repetir. Ese resto dice que lo forman todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y segunda característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, primera característica, los que guardan los mandamientos de Dios. Se refiere, Señor,
a los mandamientos de Dios Padre, indefectiblemente, sin duda alguna, se refiere a los mandamientos del Padre, porque el verso dice claramente, guardan los mandamientos de Dios, y Dios es el Padre, y el Padre es el Dios. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 12:17 menciona una de las características del pueblo remanente que se debe de formar, guarda los mandamientos de Dios, está diciendo, guarda los mandamientos de Dios Padre, porque existe un Dios Padre. El profeta Juan hace la diferencia aquí entre el Padre y el Hijo, pues dice, los que guardan los mandamientos de Dios, y luego agrega, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿No ven dos personas ahí? ¿No se dan cuenta que existen dos cosas ahí? Hay dos seres que están ahí y que el pueblo de Dios acepta esos dos, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy día te vas a quedar sorprendido, mi apreciado hermano. Verdaderamente, el pueblo evangélico y todo el cristianismo, incluyendo las iglesias, algunas guardadores del sábado, se encuentran en una completa apostasía. Dice el versículo, los que guardan los mandamientos de Dios, y luego agrega, y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos seres divinos y un orden jerárquico. No dicen los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. No, hay jerarquía. Y aquí el apóstol Juan y profeta pone primero al Padre, y todos los apóstoles siempre saludaron primero en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos saludan y dicen, os saludamos en el nombre de Dios, ¿a quién se están refiriendo? Y luego dicen, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay varios textos que se menciona esto. ¿Qué significa eso? Jerarquía, que uno se refiere al Padre y el otro se refiere al Hijo, a Jesús, a Jesucristo, al que nació de María, al que se hizo carne, Jesucristo, la combinación de Jesús y Cristo, a eso se refiere. Por eso, mi querido hermano, el resto de la descendencia de la mujer guarda los mandamientos de Dios. Gracias, profeta Juan, por no haberte equivocado y haber puesto exactamente como debes de ponerlo. Guardan los mandamientos de Dios y luego agrega, y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí, en este texto bíblico de 12:17 de Apocalipsis, hay dos seres divinos y hay un orden jerárquico. ¿Se está dando cuenta? Hay dos seres divinos y hay un orden jerárquico. Uno, los mandamientos de Dios. Dos, el testimonio de Jesucristo. Uno se refiere al Padre y el otro se refiere al Hijo. Hay dos seres en este verso de Apocalipsis 12:17.
Poco a poco lo vas a ir comprendiendo. Uno hace referencia a los mandamientos del Padre. Dice, guarda los mandamientos de Dios. Hace referencia a los mandamientos del Padre. Y el otro hace referencia al testimonio de Jesucristo. Y el resto tiene que tener estas dos cosas: los mandamientos del Padre y el testimonio de Jesucristo. Pues todavía no hemos visto qué cosas son los mandamientos del Padre y qué cosa es el testimonio de Jesucristo. Pero vamos ya dándonos cuenta que en el libro de Apocalipsis 12:17 ordena el profeta en forma jerárquica a los dos seres divinos. Guarda, dice, el resto, guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. No te confundas. No te confundas. No te desvíes. No argumentes. No digas esto o aquello. Acepta lo que el profeta escribió. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hay dos seres colocados en forma jerárquica que obedece el resto. Guarda los mandamientos de Dios, se refiere al Padre, y tiene el testimonio de Jesucristo, se refiere al Hijo. Uno hace referencia a los mandamientos del Padre y el otro hace referencia al testimonio del Hijo. Poco a poco te vas a ir dando cuenta, mi hermano. ¿A qué mandamiento se refiere el profeta Juan? Ahora damos un paso más. ¿A qué mandamiento se refiere el profeta Juan cuando dio una de las características para conocer al resto final, cuando dijo que guarda los mandamientos de Dios? ¿A qué mandamientos, dado que hay un montón de mandamientos en la Biblia, a qué mandamientos se refiere Apocalipsis 12:17 o Juan el profeta cuando dijo los que guardan los mandamientos de Dios? Bien claro es la explicación. Dice los mandamientos de Dios, es decir, los mandamientos del Padre. ¿Te estás dando cuenta? Cuando Cristo vino a la tierra, dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan capítulo 15, verso 10. ¿Lo damos lectura? Vamos a darle lectura en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. ¿A qué mandamientos se refirió el profeta Juan cuando dijo que guarda el resto, los mandamientos de Dios? No lo puedes borrar, esa partecita de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 10. Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Ahí lo tienes. Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es esa el mandamiento de Dios. Jesucristo vino y guardó los mandamientos de su Padre. Él mismo lo está diciendo.
yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y acaso los mandamientos de su Padre no es los mandamientos de Dios, que lo menciona Juan en Apocalipsis 12, 17? Es precisamente eso. Cuando Jesús dijo, mi apreciado hermano, cuando Juan en Apocalipsis 12, 17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios, es lo mismo que dijo Juan en Juan 15, 10 Jesús, que dijo, yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Qué son los mandamientos de su Padre? ¿Acaso su Padre no es Dios? ¿Acaso los mandamientos de Dios no es los mandamientos de su Padre? ¿Acaso no concuerda lo que Apocalipsis 12, 17 menciona, que el resto iba a guardar los mandamientos de Dios, y que hemos dicho que esos mandamientos de Dios se refieren a los mandamientos del Dios Padre? ¿Y acaso esto no concuerda con lo que Jesucristo mismo dijo? Yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y quién es su Padre? ¿No es Dios? Por supuesto que sí. Por lo tanto, los mandamientos de su Padre son los mandamientos de Dios. Esto es exactamente, y ojo, la última parte del verso que dice, y estoy en su amor. El resto también está en su amor. Cuando dice, los que guardan el resto, una de las características es que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir entonces que ahora sí están en el amor de Dios, así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre y estoy en su amor. Lo mencionó exactamente igual o de la misma manera. Nosotros lo encontramos acá a Juan capítulo 12, versículo 17, que menciona con claridad que el resto, Señor, que sale de la mujer, guarda los mandamientos de Dios y lógicamente también está en su amor. Gloria al Señor. Es decir, se refiere a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Se refiere, Apocalipsis 12, 17, a los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 12, 17 dice que el resto guarda los mandamientos de Dios, se refiere a los mandamientos del Padre. ¿Y cuáles son los mandamientos del Padre? Los mandamientos del Padre son 10. ¿Y cuáles son esas? Usted debe de conocerlo, mi hermano. Libro de Éxodo, en el capítulo 20, lo vamos a empezar a dar lectura, Señor, mandamiento por mandamiento, para que usted se dé cuenta a qué mandamientos pues se refirió el profeta Juan en Apocalipsis 12, 17. Lo damos lectura, mi apreciado hermano. El resto, el remanente, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos? Son 10. ¿Cuáles? Primer mandamiento. Lo damos lectura, gloria al Señor. Éxodo 20, verso 3. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ahí lo tienes. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El remanente, el resto, el residuo, acepta este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
prohíbe la idolatría. Amén. Nos vamos al segundo mandamiento. Hasta este momento no encontramos, Señor, que sea perjudicial para la raza humana alguno de estos mandamientos. Vamos a verlo mandamiento por mandamiento. Segundo mandamiento, gloria al Señor. Amén. Éxodo 20, verso 4 hasta el verso 6. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Gloria al Señor. Ahí lo tienes. No te harás imágenes, ni lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honrarás. El sacerdote católico dice, no adoramos, solamente lo honramos. Tampoco se puede, ni tampoco lo venerar. Señor, ni lo honrarás, ni lo adorarás, Amén. ni te arrodillarás, Amén. ni lo venerarás, ni le adorarás, ni le orarás, ni le alabarás, porque yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Señor, el resto, el remanente, Señor, acepta los 10 mandamientos. Estamos dando ya lectura 2 mandamientos. Todos aquellos que no pertenecen al resto, lógicamente, van a tener que rechazar a estos mandamientos, porque no encontramos hasta el momento ningún mandamiento que sea perjudicial a la raza humana. Nos vamos entonces ahora al tercer mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice el tercer mandamiento de los mandamientos de Dios? Gloria al Señor. Amén. Éxodo 20, verso 7. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento de los mandamientos de Dios, a la cual se refiere Apocalipsis capítulo 12, verso 17. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo que el resto, el remanente de Apocalipsis 12, 17, guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Estamos dando lectura mandamiento por mandamiento y nos quedamos en el tercer mandamiento porque nos vamos a otro corte comercial y luego regresamos con el cuarto mandamiento de Dios. Nos vamos al corte comercial, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando. Estamos viendo, mi apreciado hermano, las características del remanente o del resto final que debe salir ahora en nuestro tiempo. Este resto final sale de todas las denominaciones religiosas o sectas religiosas que hoy día lo tenemos en nuestra sociedad. Pero las características de este resto final para conocerlo, Señor, aquí en Apocalipsis 12, 17, nos está dando 2 características para conocerlo, que dicho sea de paso, eso no es todo. Simplemente tenemos 2 características en Apocalipsis 12, 17. Una de las características dice, son los que guardan, o sea, el resto,
son los que guardan los mandamientos de Dios, haciendo alusión claramente a los mandamientos del Padre, y cuando Jesús vino a la tierra, dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Quiere decir que el resto también guarda los mandamientos del Padre y están en su amor. ¿Qué mandamientos es lo que se menciona aquí? Lo estamos dando lectura. Se refiere a los 10 mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son 10 mandamientos. ¿Te estás dando cuenta, mi hermano? Los mandamientos de Dios a la cual se refiere Juan en Apocalipsis 12:17, los mandamientos de Dios se refiere a los 10 mandamientos. Pero el verso que sigue es: y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el acto encontramos a la otra persona de la deidad, a la segunda persona, que es Jesucristo. El Padre, guardan los mandamientos del Padre, Dios Padre, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el orden jerárquico que da el profeta Juan también es importante. Primero va el Padre y luego va el Hijo. Y luego con esto entendemos con claridad meridiana que el resto de la descendencia de la mujer tiene al Padre y tiene al Hijo. Al guardar los mandamientos del Padre, tiene al Padre. Y al tener el testimonio de Jesucristo, Señor, tiene al Hijo. Con esto se completa lo que dijo 2 de Juan, verso 9. Si nosotros andamos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Y eso es lo que se está cumpliendo con el resto. Tienen al Padre y tienen al Hijo. La iglesia remanente de la iglesia apostólica tuvieron al Padre y tuvieron al Hijo. Y el remanente de ahora, que es el resto de la descendencia de la mujer, de la misma estirpe, del mismo linaje, Señor, también tienen al Padre y tienen al Hijo. ¿Por qué razón? Porque tienen los mandamientos del Padre, de Dios, y y tienen el testimonio de Jesucristo. Con esto queda totalmente esclarecida, mi apreciado hermano, la interpretación correcta de lo que se menciona Apocalipsis 12:17. Ahí están los dos seres obrando para la salvación de los cristianos. Y ahí están los salvados también ya, pero con la palabra resto. La palabra resto significa el pequeño residuo que se salva. El resto es el único que se salva. Ya te hemos enseñado. Te enseñamos por partes para que puedas digerir la enseñanza total, porque a veces hay mucha luz y no te puedes dar cuenta, mi apreciado hermano. Estamos viendo los mandamientos del Padre. Ya hemos visto el primer mandamiento, el segundo mandamiento también lo hemos visto, que la Iglesia Católica Romana lo borró. Usted no va a encontrar ese mandamiento en la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso los católicos no pueden ser el remanente, porque el segundo mandamiento de Dios lo borró. El cuarto mandamiento lo cambió y el último mandamiento lo dividió. Es decir, hizo otra ley, otro mandamiento, otros 10 mandamientos. Lo que tienen los católicos es otros 10 mandamientos, diferente, distinto que los 10 mandamientos de Dios que te habla Apocalipsis 12:17. Ahora nos vamos al cuarto mandamiento que menciona Éxodo 20, versículo 8, nos menciona del cuarto mandamiento, Señor, a la cual lo vamos a dar lectura, y pedimos a nuestro hermano que nos apoye en esto, que el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de Dios que habla Apocalipsis 12:17? Lo damos lectura, gloria al Señor. Éxodo 20, verso 8 al verso 11.
Cuarto mandamiento, verso 8. Acuérdate del día de reposo sábado para santificarlo. Amén. Ahí lo tienes, el verso 8 solamente. Dice, acuérdate del día de reposo, que es el sábado. Sábado. Acuérdate del día de reposo sábado. El cuarto mandamiento de Dios. Recuerda, Apocalipsis 12:17 te habla de un resto final que se forma y solo ese resto se salva. Y ese resto tiene dos características. Uno, guarda los mandamientos de Dios. Y eso es lo que estamos averiguando. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, sábado, para que lo santifiques. Acuérdate. Acuérdate, cristiano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué más dice? Verso 9, gloria al Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra. Esa es una norma, es la ley de Dios, es un mandato de Dios. Dios ha ordenado. 6 días vas a trabajar, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vamos a leer el verso 10, ¿qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Probablemente muchos estaremos en contra de este mandamiento. Increíble, pero recuerda, el resto de la descendencia guarda los mandamientos de Dios. Estamos en el cuarto mandamiento. ¿Por qué razón? El versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El día de reposo no fue para los judíos, es para Jehová tu Dios. Vamos quitándonos las ideas que constituyen la apostasía, que nos metieron en nuestra cabeza los señores pastores, los señores reverendos, los señores superintendentes, los señores curas, los señores en fin XX. Señor, dice, porque el séptimo día es para Jehová tu Dios. Esto es lo que te está diciendo el cuarto mandamiento. Aquí no entra la palabra judía. No hay, los judíos vinieron después, después, pero acá tenemos nosotros los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, estamos en el cuarto, más el séptimo día es para Jehová tu Dios, no te pertenece, ese séptimo día es para Jehová tu Dios. ¿Por qué razón? Vamos a lecturar el versículo 11, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo sábado y lo santificó. Ahí lo tienes, porque en 6 días hizo Jehová. ¿Por qué lo bendijo al día de reposo, al séptimo día? Porque él descansó. Solo el hecho de que Dios mismo descanse ya es un día especial. Pero no solo él descansó, sino que también lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, mas el séptimo día él lo bendijo, descansó y reposó, y por haber reposado él ese día, lo bendijo y lo santificó y lo dio para el hombre. Pero eso ya es un estudio aparte, mandamiento tras mandamiento. Lo importante
es que el cuarto mandamiento se refiere al día de reposo, al séptimo día. No aparece el primer día de la semana. Con razón están en apostasía nuestros hermanos evangélicos, y de ahí tienen que salir pues para formar ese resto de Apocalipsis 17. Vamos a lecturar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Amén. Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta este momento no encontramos ningún mandamiento que esté a mal o en contra del hombre, o que sea perjudicial a la humanidad. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No hay otro mandamiento, dice la Biblia, más grande con promesa que esta. Esto dice las Escrituras. Mi apreciado hermano, no existe hasta este momento ningún mandamiento negativo. Nos vamos al sexto mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice el sexto mandamiento? Éxodo 20, verso 13. No matarás. Amén. No matarás. Está en contra del asesinato. No matarás. No está en contra de la humanidad. No matarás. Y está bien. Y el resto de la descendencia guarda los mandamientos de Dios, que son 10, lógicamente. El séptimo mandamiento, el octavo, el noveno y hasta el 10º, no vamos de una vez. Amén. Gloria al Señor. Éxodo 20, verso 14 al 17. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué encontramos en estos 10 mandamientos, mi hermano? Los 10 mandamientos de Dios es verdaderamente mandamientos sabios, mandamientos inteligentes, mandamientos perfectos, porque se extiende hasta las emociones y pensamientos más íntimos del corazón. Si estos mandamientos que acabamos de dar lectura fue escrito por el dedo de Dios, entonces inclinémonos ante Él reverentes y dejemos de buscar reglas de vida mejor que ellas, mis amados hermanos. También vamos a dar lectura en el libro de Mateo 19, verso 17, para darnos cuenta que esos mandamientos son los mandamientos de Dios, son los mandamientos del Padre y son los 10 mandamientos. Miren lo que dice Mateo 19, 17, nos dice de la siguiente manera. Amén. La palabra escrita dice así. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Ahí lo tienes. ¿Quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿A quién le dijo? A un joven. ¿Qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Dijo el joven. Él ya creía en Jesús, pero le faltaba lo otro. Ahí está Apocalipsis 12, 17. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Él ya tenía el testimonio de Jesucristo, pero lo que le faltaba eran los mandamientos. Por eso es que Jesús le dice, más si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Lógicamente se refiere a los mandamientos de su Padre, a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Cuando Él dijo esto, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio. Es exactamente a lo que ya hemos leído. Por lo tanto, se refiere a los 10 mandamientos de su Padre.
¿Te estás dando cuenta, mi hermano? Ahora vamos a dar lectura en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, que es lo que nos dice la palabra escrita. ¿Qué pasa con los que dejan los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a lecturar Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Gloria al Señor. Amén. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. El que dice, yo le conozco, yo me he entregado al Señor, yo le alabo a Él, es un mentiroso. La Biblia dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Apocalipsis 12, 17, el remanente guarda los mandamientos. Con esto, mis amados hermanos metodistas, bautistas, evangélicos, católicos, con esto, Señor, ha quedado demostrado que el resto de la descendencia de la mujer guarda los mandamientos, que el resto que sale de Babilonia, una de las características es que conoce los mandamientos de Dios. Dice claramente y lo repite, guarda los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son 10. Son 10. No son 11, no son 12, no son 9, ni menos, sino son 10. Pero hay algo más con los mandamientos, mi apreciado hermano. La primera característica para conocer al pueblo remanente, el resto de la descendencia de la mujer, es porque acepta, predica los 10 mandamientos. Satanás, simbolizado por el dragón, no quiere que en este planeta se acepte, se guarde los 10 mandamientos de su opositor. No quiere. Satanás está haciendo esfuerzos para que en este planeta ningún ser humano acepte, predique, enseñe los 10 mandamientos. Satanás desea que la humanidad entera rechace los 10 mandamientos. Por eso Satanás o el dragón, Señor, perseguirá, lo declara la guerra al verdadero pueblo, al resto que acepta, enseña y predica los 10 mandamientos, y ni un mandamiento más y ni un mandamiento menos. Satanás perseguirá al resto de la descendencia de la mujer a través de sus ministros, a través de su gente, que como Satanás también rechazan los 10 mandamientos de Dios Padre y odian el sábado. ¿Quiénes son sus ministros y su gente del dragón que le va a declarar la guerra a este resto que sale dentro de poco? Son los pastores. Ya te estamos diciendo claramente, mi apreciado hermano, son los pastores, son los reverendos. ¿Quiénes son sus ministros de Satanás? Vuelta lo repito, son los pastores, son los reverendos, son los superintendentes de las congregaciones religiosas que rechazan los 10 mandamientos, rechazan también el sábado, el 4.º mandamiento, y guardan el domingo en oposición a la orden de Dios, como ya te hemos leído. Aceptan la orden del Señor Papa y de su gente. El resto final de Apocalipsis 17 guarda los mandamientos de Dios.
Los que rechazan los mandamientos de Dios no son el resto. ¿Cómo conocerlos? Porque rechazan los 10 mandamientos de Dios, entre ellos tenemos los metodistas, rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Los bautistas rechazan los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Mis amados hermanos, nos vamos a ir a un corte comercial y luego estamos retornando. Quienes verdaderamente no son el remanente, porque el remanente dice que guarda los mandamientos, y ahora lo vamos a enumerar uno por uno. Nos vamos al corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando nuevamente. Espectacular el estudio de hoy día, mis amados hermanos. Ojalá que logren entender y comprender, pero siempre lo vamos a estar repitiendo y repitiendo para que puedan entenderlo, mis amados hermanos. Estamos viviendo en la época más terrible de la historia de la humanidad, el engaño más grande que existe, que Satanás puede haberlo hecho, es ahora en este momento. Pero gracias a Dios encontramos el versículo de Apocalipsis 12:17, en donde aparece un resto que debe de salir al final del tiempo. Al final del tiempo tiene que haber un pueblo final, y ese pueblo final lo van a formar todos los que salen oyendo, obedeciendo lo que habla Apocalipsis 18:4 y 2 de Corintios, que deben de salir y abandonar de allí. Y esa iglesia remanente no tiene nombre, simplemente se le llama el resto de la mujer o el resto de la descendencia de ella. Pero ese resto de la descendencia de ella, Apocalipsis 12:17, guarda los mandamientos de Dios. Qué bonito, guarda los mandamientos de Dios. Yo sé que después de hoy día, Señor, ya no tendrás la misma idea, hermano metodista, bautista, que te enseñó el ministro de Satanás, diciéndote que los 10 mandamientos no debemos guardarlo, o los mandamientos de Dios no debemos guardarlo. Sí debemos guardarlo. Ahí lo tenemos, Apocalipsis 12:17. Los que guardan ese resto son los que guardan los mandamientos de Dios. Son los que guardan los mandamientos de Dios. Los que rechazan los 10 mandamientos no son el resto, pues definitivamente no son el resto. Todos los que rechazan no son. Todos los que sí aceptan, sí son. ¿Cómo conocerlos? Porque rechazan los 10 mandamientos de Dios. ¿Cómo conocerlos? Sencillo. ¿Cómo conocerlos que no son el resto? Porque rechazan los mandamientos de Dios. Entre ellos tenemos los metodistas. Hay que mirarlo a ver, hay que verlo a los metodistas. Rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Es real, eso es verdadero, es verdad. No estamos nosotros tratando de hacerle daño, más bien estamos tratando de despertarlo y que se den cuenta. Los bautistas rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Por lo tanto, no son el resto de Apocalipsis 12:17. No son el resto. Los pentecostales y todas las ramificaciones del pentecostalismo rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. No son el resto. Los mormones, de la misma manera, rechazan los 10 mandamientos. Increíble. No hay nada malo en los 10 mandamientos, pero lo rechazan. Y enseñan a otros a rechazarlo. Y guardan el domingo también los mormones.
Aparte también toman, pueden tomar, pueden bailar, en fin, son católicos. Movimiento Misionero Mundial, rechazan también los 10 mandamientos. Si perteneces a la iglesia Movimiento Misionero Mundial, hermano y hermana querida, tú mismo sabes que rechazas los mandamientos de Dios y guardas el domingo. No eres parte del resto, pues. ¿Quieres ser el resto de Apocalipsis 12:17? Y solo el resto se salva. No te olvides de esos textos. Señor, tienes que salir obedeciendo Apocalipsis 18:4 y 2 de Corintios. Señor, los testigos de Jehová igual rechazan los 10 mandamientos y guardan el domingo. Increíble, el cristianismo de hoy, lo que nos parecía que eran cristianos, los que pensábamos que creían en Dios, los que pensábamos que eran siervos de Dios, sin embargo no lo eran o no lo son, mi hermano. Como hemos dicho, Satanás, el archienemigo de Dios, camuflado con sus ministros, con su gente, no quiere que en este planeta se acepte, se guarde los 10 mandamientos de Dios. ¿Sabes por qué no quiere Satanás que se acepte y se guarde y se predique y se enseñe los 10 mandamientos de Dios? Porque es de Dios. Eso no es de él, es de Dios, es de su enemigo. Y trata de rechazar todo lo que sea de su enemigo. Y su gente son estos, pues, mis amados hermanos. Bien claro lo estamos hablando. Señor no quiere, es opositor. El Satanás es el primer opositor a Dios y que el primer opositor en guardar el sábado. Para ellos Satanás y sus ministros saca 1000 pretextos para irse en contra de los 10 mandamientos. Pero la profecía de Apocalipsis 12:17 dice claramente que el remanente final, la descendencia de la mujer, igual que sus descendientes del pasado, guardan los mandamientos de Dios. Y dentro de esos 10 mandamientos está el 4.º mandamiento, que es el sábado, el 7.º día, el día de reposo. Esto es lo que dice Dios, mis amados hermanos. Seguimos analizando otras iglesias. Los de la Alianza Cristiana y Misionera, igual, rechazan también los mandamientos de Dios y guardan el domingo. Sorprendente es el cumplimiento de la